Desde un portero con múltiples brazos hasta Ter Stegen convertido en Superman. Estas son las 42 mejores atajadas que dejaron al mundo boquiabierto. Y primero, empecemos con una de las mejores atajadas de todos los tiempos. Muchachos, veamos a este portero. Se llama Agustín, mira. El tipo fue a pasar el balón y se equivocó y dejó la portería vacía. El rival aprovechó, disparó y adivina qué, el portero corrió como un correcaminos. Fue súper rápido hacia atrás para atajar la pelota. ¡Qué locura! Lo más impresionante es que el portero de repente corrió como el correcaminos. ¡Qué locura! Se parecía a Usain Bolt. Dios mío, empezamos muy fuerte, pero que muy fuerte. Pero bueno, pasemos al siguiente. Veamos a Raya del Arsenal. Muchachos, todos conocemos a Raya. Es de los mejores porteros de la actualidad. Y también conoces a Richarlison, ¿verdad? Bueno, estos dos fueron protagonistas. Mira esta jugada. Richarlison hace un taconazo y Raya en la línea saca la pelota. ¡Qué locura de atajada! Dios mío, qué locura. Pero bueno, pasemos al siguiente puesto. Veamos a Sommer. Muchachos, todos conocemos a este portero. Es una leyenda. Y también conoces a Kimmich, ¿verdad? Bueno, tenemos estos dos protagonistas. Pero bueno, este video se trata de porteros. Y adivina qué, Sommer estaba en su prime. Mira cómo ataja esta pelota. La pelota no cruzó completamente la línea. Uf, qué locura, qué atajada. Ojalá tú atajaras así tu iPhone cuando se te está cayendo. Siempre se te cae. Pero bueno, pasemos al siguiente momento. Veamos a Mbappé versus un porterazo. Sí, ya sabes de quién estoy hablando. Del Dibu Martínez, la pesadilla de Mbappé. Mira esa atajada del Dibu. Qué locura. Martínez en ese momento se convirtió en Buffon, Courtois, se convirtió en todos los porteros e hizo la atajada de su vida, una atajada que le permitió a Argentina ganar el Mundial. Todavía recuerdo esos penaltis. Qué bien por Argentina, qué bien por Messi. El fútbol le debía un Mundial a Leo. Grande Leo, siempre serás el mejor de la historia. Siempre lo serás, digan lo que digan. Dibu Martínez, sin lugar a dudas, fue de los mejores en ese torneo. Pero bueno chicos, pasemos al siguiente momento. Muchachos, vámonos a la Copa Africana. Aquí tenemos un protagonista increíble, este jugador y un porterazo. Mira, este portero atajó miles de disparos para que su equipo ganara. De hecho, fue la figura del partido. Es más, te lo voy a mostrar. Mira la primera tajada. Pero bueno chicos, pasemos ahora a Ter Stegen Prime. Ter Stegen modo Superman. Muchachos, la salida de Ter Stegen del Barcelona fue súper lamentable. La verdad es que fue un porterazo y fue súper profesional con el club. Siento que el Barça no lo trató del todo bien, porque es que mira, el tipo hacía cosas como estas. De repente se convertía en Superman y te sacaba dos balonazos. No olvidemos que Ter Stegen ganó la Champions con el Barça. Y mira, es que esta tajada es impresionante. Parece a Buffon. Y hablando de Buffon, bueno, vámonos a ver a Buffon Prime, muchachos. Mundial 2006, Francia contra Italia. Sin lugar a dudas, Buffon fue uno de los responsables para que Italia ganara el Mundial. De hecho, hay una jugada contra Zidane que es increíble. Le detiene un cabezazo que es impresionante. De las mejores atajadas en la historia de los mundiales. Mira. Buffon, sin lugar a dudas, está sentado en la mesa de los mejores de la historia. Pero bueno muchachos, pasemos al siguiente portero, que hizo una tajada que quedó para la historia. Chicos, es hora de hablar de Grégory Coupet. Mira, su compañero hizo un pase hacia atrás súper malo y el portero no se rindió. Te digo que hizo una de las mejores atajadas en la historia del fútbol. Mira, su compañero la da atrás y el portero, ¿qué es lo que hace? Esto.
modo Prime. Dios mío, qué locura de atajada. Lo más increíble es que después hizo una segunda atajada. No, amigo, esta es de las mejores atajadas de la historia. Qué reflejos, parece un gato. Pero bueno, si crees que eso fue impresionante, espera a ver lo que hizo Donnarumma en el siguiente puesto. Muchachos, todos sabemos que los partidos entre el Liverpool y el Manchester City ahora son clásicos. Sí, son partidazos. Cada vez que juegan pasan cosas increíbles, como aquí cuando Haaland anotó este golazo. Pero bueno, no quiero hablar de esto, quiero hablar de la figura de este partido, Donnarumma. Donnarumma hizo una tajada impresionante que le dio la victoria al Liverpool, ¿sí? Una tajada que quedó en la historia del fútbol, que incluso Guardiola quedó en shock. Mira la tajada. No, amigo, hay que cerrar el estadio. Los genios hacen eso, los genios. Pero bueno, pasemos al siguiente portero. Veamos a Jan Oblak. ¿Qué paradón de Oblak? ¿Qué paradón de Oblak? Seguramente has escuchado esa frase antes. Oblak es de los mejores porteros en la historia del Atlético de Madrid. Cada vez que él está debajo del arco, pasan cosas increíbles, como en este caso, mira. Sin lugar a dudas, Oblak es de los mejores porteros en la historia de la liga. Uf, qué locura, 3 atajadas en 3 segundos, de locos. Pero bueno, chicos, pasemos al siguiente momento. Muchachos, todos sabemos que el City es una máquina de hacer goles. Por lo general siempre marca, pero este día se encontró con un porterazo. Un porterazo que le impidió este gol a Cherki, míralo. Ya va, ¿la tocó? No, amigo. La cara de Guardiola lo dice todo, incluso Cherki se sorprendió. Pero bueno, pasemos al siguiente, que te va a sorprender. Muchachos, este portero es una locura. Es un portero sacado de un videojuego, mira lo que hizo. Nah, no me jodas. Esto es imposible que sea real, ¿cierto? Chat, confirmen, ¿esto es real? No, es imposible, esto es IA, ¿verdad? Esto es IA. Sí, esto es IA. Aquí no nos van a engañar. Esto parece una película de esas del Chavo, de esos de Shaolin. No, esto nunca ha pasado. A mí no me engañas. Pero sería increíble que alguien lo hiciera en la vida real, ¿no crees? Pero mira, esto fue lo que pasó realmente. Ey, creo que todo el mundo vio esa tajada antes y más de uno habrá salido engañado. Pero bueno, chicos, pasemos al siguiente portero que usa pegamento. Y también veremos una tajada, pero de un defensa. Y también veremos a otro portero que es una leyenda. Muchachos, no se vayan, el video está buenísimo. Pasemos ahora a la mejor atajada en la historia de la Champions League. Vamos allá. Si tenemos que buscar el prime de Ter Stegen, vámonos al 2015, cuando ganó la Champions. En ese momento era de los mejores porteros de la historia. Si no me crees, mira esta tajada que hizo, de las mejores atajadas de la historia. Qué locura de atajada, sin lugar a dudas, debería entrar en los libros de las mejores atajadas de la historia. Pero bueno, pasemos al siguiente portero, que no es portero. Todos conocemos a Kyle Walker y también conocemos los partidazos entre el Liverpool y el City. Salah en este partido pensó que por fin había marcado, pero no, se encontró con una leyenda, Kyle Walker, que hizo una tajada con los pies bastante impresionante. Más bien deberían darle los guantes, solo mira. ¡Qué locura! Por estas cosas es que el Manchester City ha dominado en Inglaterra. La verdad es que Walker ha sido de los mejores laterales en la historia del City. Solo mira esta tajada, ¡qué locura! Sin lugar a dudas, el City es la casa de Walker, ¡qué locura de tajada! Pero bueno, chicos, pasemos al siguiente momento. Vamos a subir el nivel. Muchachos, en un partidazo entre el Crystal Palace y el Chelsea ocurrió una tajada bastante impresionante. Mira, el portero del Chelsea hizo algo que casi nunca se había visto en la historia del fútbol. Sí, una tajada
súper cerca con unos reflejos que parecen de película. Mira, qué crack este portero. Dios mío, qué reflejos. Parece una araña, parece Superman, parece Spider-Man, no sé, hermano. La verdad es que esta tajada debería estar en los récords de las mejores atajadas. Muchachos, qué locura. Podría verla todo el día. Pero bueno, pasemos al siguiente momento donde veremos a un portero del Arsenal. Creo que todos conocemos a Maddison, ese que jugaba en el Leicester City, ¿se recuerdan? Era un crack y le pegaba los tiros libres de una forma impresionante. Mira, en un partido contra el Arsenal, el portero del Arsenal, Aaron Ramsdale, hizo una tajada que, bueno, dejó con esa cara a nuestro queridísimo Maddison. Mira la tajada del portero, incluso ni él se lo cree. Es para explotarle la cabeza, una jugada increíble. Señores, tiro libre, va Maddison, arquero. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Después hay como una doble tajada, ¿no? El balón ni siquiera entra. No, amigo, esto sin lugar a dudas, bueno, incluso Michael le dijo que esa fue de las mejores atajadas que había visto en la historia del fútbol. Y es que, a ver, fue una locura. Pero bueno, chicos, vámonos de nuevo a ver a Ter Stegen Prime. Muchachos, deberíamos hacer un video solo de Ter Stegen. Sí, porque es que la verdad este portero parece sacado de un videojuego. Ni el PES ni nada puede tener a un portero como este. Ter Stegen Prime se sienta en la mesa de Buffon. Vengan de a uno, si quieren me funan, pero este tipo era súper bueno. Y en este partido lo demostró con esta atajada que le hizo a Isco. Y hablamos de Isco Prime, ese Isco que ganó con el Madrid la Champions. Ay, qué falta hace Isco. Dios mío, qué crack era Isco. Pero bueno, este video es de atajadas. Veamos la atajada de nuestro portero. Yo creo que incluso Isco ya estaba celebrando el gol. La verdad es que se tenía que reír porque ni se lo cree. E incluso creo que se acordó de su ídolo, de Casillas. Chicos, ya estamos subiendo el nivel. Es hora de ver a un portero leyenda del fútbol. Un portero que se sienta en la mesa de los mejores, donde está Neuer, donde está Buffon y donde está Casillas. Damas y caballeros, Casillas hizo de todo en esta final contra Holanda. Incluso fue el héroe que le dio a España ese mundial, gracias a una tajada, gracias a atajarle ese mano a mano a Robben. Un mano a mano que quedará en la historia del fútbol. Incluso el francés Robben creo que todavía se lamenta de esa jugada. Una jugada bastante increíble. Mira la tajada. Señores, si ustedes aman el fútbol, tienen que estar claros que Casillas es de los mejores de la historia. ¡Qué crack Casillas! Lástima que te fuiste del Madrid muy rápido. Era para que te retiraras ahí. Pero bueno, muchachos, Holanda, segundo, como siempre. Incluso España, Argentina lo tienen de hijo. Holanda siempre juega bien, siempre llega a finales, pero bueno, al final, ¡pum!, los vacunan. Y en este caso fue Iniesta con un golazo. Muchachos, vamos a subir el nivel, vamos a ver mejores atajadas, ¿sí? Creerás que no hay nada mejor, pero créeme, hay cosas mejores. Chicos, veamos este partido, un partido muy trabado y un partido en donde el portero fue figura. Y te preguntarás, ¿cómo un portero es figura? Bueno, es figura porque puede evitar goles muy claros. Mira este contraataque, 3 contra 1 y el portero ¿qué va a hacer? Atajadón de espalda, muchachos. Tenés que cerrar el estadio, muchachos. Esto solo lo hacen los genios. Mira, qué locura. Ay, 1000 de IQ, 1000 de aura. Y el delantero perdió toda su aura. Parece Flash, qué reflejos. Muchachos, una tajada de espalda es una locura, pero no alcanza para pasar al siguiente puesto, donde está el mejor portero del mundo, el mejor portero de la actualidad. Si le preguntas a un niño quién es el mejor portero del mundo, te va a decir, obviamente, Courtois. De hecho, Courtois ganó una Champions él solo, se la ganó al Liverpool. Sí, con una actuación increíble. De hecho, todo el Liverpool lo intentó 50.000 veces y Courtois ese día
se proclamó como el mejor portero del mundo y oficialmente se sentó en la mesa de Buffon, Casillas y Neuer. La verdad es que Courtois ese día ganó la Champions él solo. Una Champions, la verdad, que fue súper dolorosa para Liverpool, porque el Liverpool estaba en su prime. Tenían a Mané, a Firmino, a Salah, o sea, todos estaban volando. Era la Champions del Liverpool, pero en medio estaba Courtois. Mira esta tajada. No, qué locura, de verdad es que ese día Courtois se convirtió en el mejor portero del mundo. Ganó la Champions él solo. Parecía un pulpo, parecía que tenía múltiples brazos, era una fucking locura, muchachos. Qué locura, pero bueno, incluso esto no es suficiente para el siguiente portero. Sí, hablemos de Suárez. Y te preguntarás, ¿Suárez? A ver, si empezaste a ver el fútbol ayer, no vas a saber de qué hablo. Vámonos al 2010. Mundial de Sudáfrica. Vámonos a ver una tajada de Suárez. Mira, el equipo africano tuvo la última jugada y podía marcar el gol de la victoria. Y adivina qué, Suárez pidió cambio de portero y atajó. Mira, con la mano. ¡Qué locura! Obviamente esto fue penal y roja. Clarísimo. Podía ganar el partido, pero no, la mandó al travesaño y Suárez se convirtió en héroe nacional. Incluso Suárez dijo que no fue su culpa, que él fue el héroe. Dios mío, qué locura. Bien ahí, Suárez. Te volviste leyenda de Uruguay en ese momento. Pedazo de atajada. Pero bueno, chicos, pasemos al siguiente portero. Muchachos, Pickford es un porterazo. El tipo no le han regalado nada. El tipo siempre se ha ganado las cosas. Si no me crees, mira esta tajada que hizo en este partido. ¡Qué locura! Doble atajada. Muchachos, Pickford, sin lugar a dudas, es de los mejores porteros de Inglaterra en la actualidad. Pero bueno, chicos, ahora sí pasemos al top 20. Prepárense porque vamos a ver locuras. Vamos a ver jugadas impresionantes que parecen sacadas de películas. Incluso hasta árbitros tapando goles. No. Agarra palomitas y prepárate porque se vienen los mejores porteros y las mejores atajadas. Empezando con esta, mira. Muchachos, hora de subir al nivel. Vamos a ver una atajada que debería estar en los libros de cómo un portero debe atajar, ¿sí? Mira, esta jugada es súper curiosa porque era medio gol y el portero hizo como un truco, no sé. Parecía un superhéroe, parecía Spider-Man, tenía pegamentos en los brazos. ¿Qué le pasaba? Pegamentos en perdón, y que en los brazos. Tenía pegamentos en las manos. Qué locura, parece de esos porteros Shaolin, ¿sabes lo que te digo? Mira, ahí te pongo el ejemplo. Qué locura atajada, la verdad, qué locura. Muchachos, pasemos al siguiente portero, porque la verdad esto se pone cada vez mejor. Miren, en un partido veremos una atajada bastante curiosa. Este equipo de blanco estaba a punto de anotar un golazo, pero el portero del Everton dijo: nah, hoy no van a atajar nada. ¿Quieres ver lo que pasa? Mira. Quédate hasta el final del video para que te des cuenta, porque la verdad fue una locura. Un partidazo, puros goles, ida y vuelta, gol para allá, gol para acá. Y bueno, la tajada que vas a ver va a valer la pena. Espérala, porque la verdad va a valer la pena. Mira, Dios mío, qué locura, esto era casi medio gol, un gol cantado. Muchachos, esta atajada debería entrar en la historia de las mejores atajadas de la Premier League. Y fue Pickford, como siempre. Un verdadero porterazo. Pero bueno, chicos, vámonos a un partido de Italia. Vámonos a la Serie A, muchachos, donde veremos una atajada increíble. Mira, en este partido ocurrió algo bastante impresionante. Un portero hizo una atajada en el piso. Y sí, esta atajada fue súper viral. Seguramente ya la vistes en internet. Pero bueno, te la voy a mostrar de nuevo, mírala. No, triple atajada. Sin lugar a dudas, esta es de las mejores triples atajadas en la historia del fútbol. La última con el pie es surrealista, no tiene ningún tipo de sentido, parece breakdance,
Parece UFC, parece WWA, no sé. O sea, una locura, un recurso que yo casi nunca había visto antes. Pero bueno, pasemos al siguiente portero. Muchachos, si tenemos que hablar del mejor portero del mundo, obviamente ahí aparece Neuer. Manuel Neuer es considerado el mejor portero de la historia de este deporte. Y te preguntarás, ¿por qué? ¿Neuer, de verdad? ¿El mejor portero? Bueno, te lo voy a decir simple. Neuer es de los mejores porteros del mundo gracias a atajadas como la que estás a punto de ver. Solo mira esto, una atajada que la verdad parecía un gol seguro. Y Neuer, como siempre, dijo, nah, mientras yo esté en el arco aquí nadie va a meter gol. Muchachos, miren la atajada. Y si crees que esa fue la mejor atajada de Neuer, estás demasiado equivocado, muchacho. Prepárate porque Neuer tiene mejores atajadas. Dígame esta en la que le tapó un tiro seguro al bicho. Muchachos, todos sabemos los partidazos que son Real Madrid contra el Bayern. Y bueno, en esta ocasión era Ronaldo versus Neuer. Y un tiro que dejó todo el mundo sorprendido. Neuer realizó una tajada imposible. Mira. No, amigo. Aquí Neuer farmeó aura, la verdad. El tipo ni se movió. Detuvo las balas como si nada. Qué crack Neuer. Pero incluso esto no ha sido suficiente para entrar al siguiente puesto. Vámonos al siguiente portero. Muchachos, estás a punto de ver una tajada que la verdad es increíble. Mira, hasta los jugadores se ríen. Mira, roban la pelota, hacen un contraataque y van a hacer un disparo que la verdad es una locura, pero el portero va a estar ahí para atajar. Esto me recuerda a la tajada que vimos hace rato, ¿se acuerdan? La del portero que jugó contra el Barça. Bueno, qué locura de tajada, la verdad. Mira, mira, mira eso, Dios mío. Pero bueno, chicos, pasemos al siguiente puesto. Hora de irnos a la Liga Mexicana. Muchachos, esta liga es increíble, siempre pasan cosas impresionantes, ¿sí? Bueno, lo que estás a punto de ver no es la excepción. Prepárate para ver una tajada bastante curiosa. Una tajada que nunca antes habías visto. Un árbitro atajando, ¿sí? El árbitro se metió y salvó el equipo, Dios mío. No, eso se ve muy raro. Aquí hay corrupción, ¿verdad? Aquí hay corrupción, ¿verdad? ¿Caso Negreira en México? No lo sé, dude, no lo sé, pero está muy raro. Pero bueno, chicos, pasemos al siguiente portero. Vámonos a ver a Buffon. Chicos, Gigi Buffon siempre será de los mejores porteros de la historia. Mira, hasta Chesney, Bocha Chesney lo aplaude porque sabe que Buffon es un crack. En este momento estaba Buffon, estaban Ronaldo, estaban muchas figuras en esa Juventus, ¿sí? Pero bueno, en este partido la figura, sin lugar a dudas, fue el portero, porque Buffon ese día se volvió loco, atajando, haciendo un montón de cosas. El partido estaba buenísimo, mira, incluso la Juventus marcó un gol. Pero bueno, prepárate para lo que estás a punto de ver, porque estás a punto de ver una atajada que la verdad lo cambió todo. Muchachos, Gigi Buffon salvó a la Juventus ese día. Incluso mira, hizo otra atajada. Fue el MVP, muchachos, fue el MVP. Qué crack, Buffon, nunca te hubieses retirado. El fútbol te extraña. Pero bueno, chicos, hablemos de otro portero legendario. Es hora de hablar de Casillas. Sí, pero esta vez Casillas en el Porto. Muchachos, la salida de Casillas del Madrid no fue la mejor, sí, se fue por la puerta de atrás y eso que fue el mejor portero de la historia. Pero bueno, el Porto aprovechó y la verdad hizo un fichajazo. Y Casillas lo demostraba todos los días, como aquí. Atajadón, la verdad. Casillas tenía mucho esto, sí, Casillas era mucho de reflejos. El tipo parecía un gato. A ver, Casillas era un crack en los reflejos, sí. Pero bueno, pasemos al siguiente portero que la verdad le dio una final al Inter. Chicos, a ver, recordemos las semis de Champions Barça-Inter. ¿Te acuerdas? Bueno, Lautaro empezó marcando con un golazo, sin portero, fácil.
Chicos, si el Barça se pasó a la final, ¿creen que le hubiese ganado contra el París? ¿Tú qué opinas? Después tuvieron un penalti, se fueron 2 goles. Locura, locura, locura. Después el Barça descontó con este golazo. Otro golazo más. Y otro golazo más. Pero bueno, vamos a ver, es una tajada bastante curiosa, ¿sí? Porque el Inter empató. Y bueno, sabemos que el Inter ganó ese partido, ¿se acuerdan? Qué dolor. Qué dolor para la gente del Barça. Pero yo aquí quiero destacar, fue una atajada, ¿sí? Mira, una atajada bastante impresionante. De hecho, el portero tuvo varias. La de Eric, que casi... No, la de Eric o... Sí, la de Martín. Y mira esa atajada que le hicieron a Lamine Yamal a lo último. Qué locura de atajada. Una atajada que vale un pase a una final. Pero bueno, chicos, pasemos al top 10. Prepárense porque ahora sí las cosas se van a poner muy serias. Chicos, lo que estás a punto de ver son cosas increíbles. Verás historia del fútbol. Un portero tapando sin guantes, Casillas haciendo la mejor atajada de su carrera. Bueno, chicos, locura. Empezamos con la de Casillas. Creo que todo el mundo se acuerda de esa atajada, sí. Era Madrid contra Sevilla. Y Casillas ese día hizo una atajada que es considerada la mejor de su carrera. De hecho, como puedes ver, el partido fue súper parejo. Mira, un ala súper joven. Incluso, mira, aquí está. No. Esto era un gol seguro. Y Casillas hizo esto. Dios mío, por eso es que dicen que siempre hay que creer hasta el final, ¿sí? Siempre hay que creer. Y Casillas siempre creía. Qué locura. Incluso ni siquiera él se lo creía. Pero bueno, pasemos al siguiente portero. Courtois. Como te digo, Courtois es de los mejores porteros de la historia y de la actualidad. Y aquí nos encontramos en el Mundial de Rusia 2018. Brasil contra Bélgica. Y Neymar hace un disparo para empatar. Un disparo increíble, pero Courtois lo detuvo de forma impresionante. Ese día los sueños de Neymar se arruinaron gracias a esta atajada. Pero bueno, vámonos al siguiente portero. Vámonos a un portero que fue considerado el mejor del mundo por un momento. Chicos, yo creo que todo el mundo se acuerda de este porterazo, ¿sí? Un portero que cambió la historia del Chelsea. Un portero que le dio hasta una Champions, si mal no recuerdan. Bueno, chicos, vámonos al partido, ¿sí? Este arquero hizo una tajada y no una ni dos, hizo muchísimas. O sea, el tipo fue la figura del partido. Incluso el Brentford no sabía qué hacer, o sea, lo intentaron de todas las formas y no. Este portero del Chelsea, llamado Mendy, hizo las mejores atajadas de su vida. Mira esta. No, el tipo farmeó todo el aura aquí. Pero a ver, yo creo que Mendy tenía que haber sido más amable. Deja que el tipo meta gol. O sea, iba a ser un golazo. Pero bueno, pasemos a un portero que es campeón del mundo. Poco se habla de Lloris. Sí, un portero que fue campeón del mundo con Francia. Y en el Tottenham siempre fue leyenda, ¿sí? Lloris siempre ha sido un porterazo. Y con Francia ha sido imparable. De hecho, cuando este jugador intenta meterle gol, Lloris dijo, no, aquí no. Doble atajada y a casa, hermano. Pero creo que hasta tuvo suerte, ¿sí? Tuvo suerte, seamos sinceros. Pero bueno, no pasa nada, son cosas que pasan. Chicos, vámonos de nuevo a la Premier League. Veamos al Salah versus Mendy. Partidazo y super duelo entre ambos. Los dos son figuras. Mira lo que hizo Salah contra este portero. Atajadón. A ver, te digo algo, para mí el portero estaba mal posicionado, pero bueno, igual fue un paradón. Chicos, vámonos a ver a una leyenda del Manchester City. Creo que todo el mundo recuerda a Joe Hart, ¿cierto? Joe Hart en el 2011-2012 fue una locura. De hecho fue cuando alzaron la Premier con el Agüero, ¿se acuerdan? Bueno, en ese momento el City era un equipazo. Tenían puras figuras. Y tenían puros equipazos, la verdad, era una locura. Bueno, vámonos al clásico, ¿sí? Quiero mostrarte es a Joe Hart, porque Joe Hart era una locura tapando, ¿sí? Siempre hacía las cosas bien, en los corners, en todas partes. Incluso mira, aquí decidió subir
para meter un gol, pero lo agarraron mal parado y tuvo que regresarse corriendo como Usain Bolt, solo para hacer esta atajada tan impresionante. Prepárate para verla. Bueno, después de ver la tajada más impresionante que ha hecho Joe Hart, prepárate para ver esta otra tajada de Raya. Chicos, Raya es un porterazo. Si el Arsenal está en la final de la Champions y es líder de la Premier League, en parte es gracias a él, porque el tipo se la pasa haciendo atajadas impresionantes. Partido tras partido hace cosas como esta, mira. Nah, qué locura, literal. Deberían darle el balón de oro de los porteros. Sería como el guante de los porteros. Yo creo que sí. Porterazo. Pero bueno, chicos, pasemos al siguiente puesto. Muchachos, como te digo, Neuer es de los mejores porteros de la historia del fútbol. El tipo es increíble. Primero con los brazos y segundo con los pies. Y en su selección siempre hace cosas impresionantes. El tipo, cada vez que se pone la camisa de Alemania, es como que se transforma. De hecho, ganó un mundial, ganó un montón de cosas gracias a su dedicación. Y bueno, en este partido ocurrió algo impresionante. Mira esta tajada. Lo que parecía gol cantado, no lo fue. Sin lugar a dudas, una de las mejores atajadas de Neuer. Y de paso se levanta y recoge la pelota. Amigo, o sea, ¿qué más tiene que hacer Neuer para ser considerado el mejor de la historia? El tipo es el mejor y punto. Pero bueno, chicos, vámonos a un partido de Portugal. Muchachos, ¿se acuerdan de este partidazo? Portugal contra Inglaterra en la Eurocopa. Amigo, fue un partidazo, se definió en penaltis y el portero decidió hacer algo impresionante. El tipo se aburrió de los guantes y ¿sabes lo que hizo? Se quitó los guantes para atajar. Sí, como si fuera fútbol sala, como si fuera fútbol con el barrio, ¿sabes? O sea, el tipo literal sacó su prime simplemente quitándose los guantes. Amigo, y espera, porque esto no es lo más impresionante. El tipo de paso se levantó y cobró el último penalti para que Portugal ganara el partido. Aura infinita. Sin lugar a dudas, esta es de las mejores atajadas en la historia del fútbol. ¡Qué locura! Pero bueno, chicos, vámonos ahora sí con el puesto número 2, donde veremos una atajada bastante reconocida. Todos conocemos a este portero colombiano, ¿verdad? Se llama Higuita. Y bueno, Higuita es conocido por inventar una atajada impresionante. El tipo inventó una atajada, ¿sí? Una atajada que quedó en la historia de este deporte. Y se llama el escorpión. La verdad es que ni siquiera este pulpo podía predecir lo que iba a pasar cuando tapaba a Higuita. Porque Higuita también salía con el balón, quería correr, quería hacer gol. Bueno, te resumo Higuita. El tipo hacía cosas como esta, mira. A ver, ¿cuánta aura tienes que tener para inventar una atajada? ¡Qué locura! El escorpión. Las calles no olvidan. Esta es de las mejores atajadas en la historia del fútbol. ¡Qué locura! Es que imagínate la creatividad, arriesgarte en hacerlo. Amigo, o sea, esto es impresionante. De las mejores atajadas de la historia. Pero si crees que estas atajadas fueron impresionantes, no has visto nada. Chicos, quédense en el próximo video porque verás locuras. Verás los juegos mentales más impresionantes en la historia del fútbol. Incluso la FIFA ha tenido que banear ciertas cosas, ¿sí? Y para empezar, veamos un penalti que fue votado como uno de los mejores goles de la temporada 2024 de la Liga. Vaya, este tío marcó y celebró un penalti sin siquiera mirar. ¡Qué locura! Podría ser Lisan Al-Gaib.
Pero incluso esa confianza divina no es nada comparada con la del portero que se humilló a sí mismo en el puesto número 24. En un partido entre el PSV y el Heracles, Jim Horken dejó al portero boquiabierto antes de marcar con frialdad en dirección contraria. Incluso sus rivales se quejaron de lo humillante que fue ese penalti. Es increíble. Pero lo que hizo Amad Diallo en el puesto número 23 no debería haberse emitido en directo. Con el mundo entero mirando a Amad Diallo del Manchester United, el tipo eligió la oportunidad perfecta para demostrar lo frío que realmente es. Parece que sí, se notaba que este jugador solo quería humillar al portero. Pero bueno, en el puesto número 22, los dioses del fútbol intervinieron personalmente para darle una lección de humildad a alguien. Este jugador le da al travesaño y antes de que el balón decida qué hacer, el portero ya corre hacia él para reírse en su cara. Desafortunadamente, el karma se vengó al instante y el balón rebotó hacia la portería vacía. Sí, los dioses del fútbol tienen un gran sentido del humor. Los dioses del fútbol tienen un gran sentido del humor, pero ni siquiera la comedia divina podría prepararte para la decepción que viene después. Después de 50 años esperando un título de la Copa Africana de Naciones, las esperanzas de los marroquíes se redujeron a un último penalti. Brahim Díaz contra Mendy, pero en lugar de mandar el balón a la escuadra, Díaz rompió los corazones de los marroquíes haciéndolo impensable. Certainly not wishing him good luck, that's for sure. It's Diaz, and he thinks it straight at Mendy. Ay, Dios mío, el tipo quería humillar al portero, pero la verdad es uno de los peores penaltis que he visto en el fútbol. Pero bueno, ni siquiera todos esos penaltis pudieron entrar al top 20. Prepárate porque a partir de ahora dejan de ser penaltis graciosos y se convierten en penaltis increíbles. Hablo de porteros bailando, Onana haciendo el ridículo y uno de los peores fallos jamás vistos. Sin embargo, antes de llegar a eso, tenemos que ver a Neymar arruinando la carrera de un portero. Sé que los penaltis son cosa seria, pero no está de más en divertirse un poco de vez en cuando. Cuando Neymar estaba a punto de lanzar un penalti, le pidió al portero que eligiera a dónde se lo quería lanzar. El tipo señaló a su derecha y el portero optó por lanzarse en la dirección opuesta. Literalmente se buscó su propio destino y aún así falló. Pero bueno, en el puesto número 19 un portero intentó exactamente lo mismo y de alguna manera terminó en una situación aún peor. Uno pensaría que los porteros tendrían un chat grupal donde se advierten entre sí sobre las consecuencias de iniciar juegos mentales que no están preparados para terminar. Este claramente no estaba en ese chat. Porque joder, qué locura de jugada. Yo habría peleado si un jugador me hubiera hecho algo así. No puedes quedarte ahí parado y aceptar semejante humillación como si fuera una multa de estacionamiento. No. Pero bueno, el gol del puesto número 18 hizo que Memphis Depay demostrara por qué es un verdadero brasileño. Corinthians contra Palmeiras, uno de los derbis más intensos del fútbol sudamericano, y Depay se prepara para lanzar, irradiando la energía de un buen hombre que ha marcado miles de goles y que va a marcar muchos más. El tipo comienza su carrera con confianza. Pero bueno, adivina qué, se resbala, y no es un pequeño tropiezo.
porque el tipo, mandó el balón súper lejos de la portería y el portero observa desde una distancia segura. La verdad, una jugada bastante graciosa. Sí, hay que sentir lástima por él en este punto, pobrecillo. Pero bueno, en el puesto número 17, un portero usó la mirada como un arma. Cuando Mason Holgate estaba a punto de lanzar el penalti, el portero lo miró fijamente con una mirada fulminante. Era tan intensa que se podía ver cómo la confianza de Holgate se desvanecía. Su carrera de aproximación se ralentizó, bajó los hombros y luego pateó el balón directamente hacia el portero. Sinceramente, no sabría decir si ese portero practicaba algún tipo de energía oscura o simplemente tenía una vista excepcional, no lo sé. Pero sea lo que sea, necesita ser estudiado por los científicos. Pero bueno, en el puesto número 16 veremos la celebración de un portero y veremos lo que pasó porque es algo impresionante. Vamos allá. Yasin Bono se lanzó en la dirección correcta y detuvo el penalti de Haaland, pero Bono no solo lo celebró, corrió tras Haaland gritando como si acabara de ganar un trofeo. Pero adivina qué, el VAR señaló invasión de área. El penalti se repitió. El estadio quedó en silencio. Bono tuvo que regresar a su portería literalmente súper callado, cargando con todo el peso y toda la culpa de lo que había hecho hace segundos, porque se estaba burlando. Y adivina qué, Haaland colocó el balón en el punto de penalti, lo miró y lo pasó al mismo lado con la misma potencia y el mismo resultado. Luego se dirigió directamente a Bono y le devolvió la jugada con creces. Pero bueno, en el puesto número 15 veremos a Onana intentar ser entretenido durante la tanda de penaltis y Fabio Vieira no tuvo ninguna paciencia para su actuación. Bueno, el amistoso de pretemporada entre el Arsenal y el United se decidió en la tanda de penaltis, a pesar de que el Arsenal ganó 2-1. Onana, con ganas de divertirse, decidió gastar una broma a Fabio Vieira del Arsenal. Mientras el jugador del Arsenal se preparaba para lanzar su penalti, Onana se movió hacia atrás y un poco hacia su derecha, señalando hacia dónde quería el penalti. Vieira, que no estaba para bromas, mandó a Onana a la tintorería con su penalti. Pero justo cuando creías haberlo visto todo, apareció el portero más desquiciado del mundo y de alguna manera funcionó. Chicos, vámonos al partido entre Australia contra Perú. Un puesto en el mundial en juego. Cada tiro podía significar una vida de gloria o arrepentimiento. Y el portero suplente Andre Redmayne decidió que este era el momento perfecto para perder completamente la cabeza. Antes del penalti, se puso a hacer coreografías de baile interpretativo en su línea, brazos por todas partes, caderas que se balanceaban, piernas que pateaban en direcciones imposibles, en un partido de fútbol de alta tensión. Parecía que estaba haciendo una audición para Bailando con las Estrellas en el momento más importante de la historia del fútbol australiano. Y cuando llegó el penalti decisivo, el jugador peruano estaba tan confundido por lo que el portero estaba haciendo que adivina qué, falló el penalti. Puedes reírte, y sí, deberías reírte porque funcionó. Y eso es lo más preocupante de todo, porque el tipo le funcionó ese truco. ¡Qué locura! Pero bueno, en el puesto número 13 veremos a Paul Pogba y veremos cómo se convirtió en una auténtica leyenda con el siguiente penalti. Mundial Sub-20, Francia contra Uruguay, y Pogba se prepara para lanzar un penalti, moviéndose a un ritmo que solo puede describirse como el hombre más lento del mundo. El tipo parecía que estaba en un paseo, estaba en un cumpleaños, la verdad. Eso hizo como 55 pasos, iba poco a poco y bueno, finalmente el tipo llegó al punto del penalti. Y cuando tocó el balón,
La verdad es que el portero ya se había rendido, el portero estaba aburridísimo y Pogba metió un golazo. Bien ahí Pogba. Pero bueno, en el puesto número 12, Sergio Ramos intentó algo audaz y lo que siguió fue verdaderamente vergonzoso. Vamos a ver lo que hizo Ramos. En un partido de la Liga de las Naciones entre Suiza y España, los españoles necesitaban desesperadamente un gol y la oportunidad se les presentó con un penalti. Ramos, que había marcado sus últimos 25 penaltis consecutivos, se dispuso a lanzarlo y adivina qué, falló. De alguna manera España consiguió un segundo penalti y uno pensaría que bueno, que Ramos esta vez lo va a asegurar, ¿no? Que esta vez se va a poner serio, ¿no? Pero adivina que le salió muy mal. Por desgracia, Sommer ya lo había estudiado, así que fingió tirarse. Se detuvo y vio cómo el disparo de Ramos entraba suavemente en sus guantes, a la velocidad de un globo. Sí, qué regalito, papá. Pero bueno, el siguiente portero literalmente pidió ser humillado y el lanzador de penaltis inexplicablemente optó por no complacerlo. En un partido entre Porto y Marítimo, antes de que Telles lanzara el penalti, el portero rival gritó: ¡Vamos, eres un crack, mete un golazo! El tipo estaba pidiendo a gritos que lo humillaran. Estaba invitando formalmente a pasar vergüenza delante de miles de personas. La verdad, una locura de penalti, muchachos. Autoriza o árbitro Rui Costa. Bate Alex Telles, defende. Amir, grande defesa do iraniano. Foi bem marcado. Pero Telles perdió la oportunidad de hacer la jugada más increíble de la historia. O quizás no se creía un crack. Pero bueno, ahora sí hemos llegado al top 10. Es hora de subir el nivel. Me refiero a que veremos a la mejor Panenka. Veremos a Zlatan humillando a un portero y veremos la rivalidad legendaria entre Mané y Salah. Pero antes de llegar a eso, veamos a Onana haciendo otras de sus payasadas. Vamos al puesto número 10. André Onana había decidido claramente que su truco de portero que se mueve de un lado a otro era su regalo al deporte y que lo iba a seguir usando sin importar quién estuviera en el punto de penalti. Así que cuando Haaland se dispuso a lanzar, Onana puso en marcha toda su rutina. Haaland pues la dio ligeramente con la cabeza y luego envió el balón en dirección contraria sin siquiera darse cuenta de lo que Onana estaba haciendo. La verdad, qué locura. La expresión de Haaland después no era de enfado, ni diversión, ni nada de eso. Era simplemente confusión, como si todavía estuviera intentando comprender lo que acababa de presenciar. Qué locura, la verdad. Qué locura de jugada. Bien ahí, Haaland. Pero bueno, en el puesto número 9, sin embargo, veremos a un jugador que se desestabilizó por completo gracias a un portero. Cuando este jugador tomó impulso para lanzar el penalti, todos esperaban que disparara con fuerza a una de las esquinas. En cambio, engañó por completo al portero, pateándolo con la otra pierna. Pero mientras este jugador minaba la confianza del portero, el siguiente portero llevó la comedia a otro nivel. Joselu estaba a punto de lanzar un penalti y Ter Stegen decidió realizar lo que solo puede describirse como una rutina completa de estiramientos y movilidad, y lo hizo en la línea de gol. Joselu observó todo esto con paciencia y envió el balón directamente al centro. Sinceramente, espero que su flexibilidad haya mejorado porque su dignidad, como que no sobrevivió a la tarde. Sin embargo, en el puesto número 7, Van Dijk recibió una trampa, la reconoció de inmediato y la usó para destrozar al hombre que se la había tendido. Kepa creía tener un truco para detener los penaltis. Se movió hacia la derecha de la portería para intentar engañar a Van Dijk, que, pues bueno, le dejó más espacio del otro lado, sí. Y adivina qué, Van Dijk pues no se asustó.
Van Dijk literalmente le lanzó el penalti justo en el lado donde estaba el portero. ¡Qué locura! ¡Qué buen penalti! Hablando de porteros, Andrea Pirlo le enseñó a Joe Hart que la confianza sin inteligencia es solo ruido. Eurocopa 2012, Inglaterra contra Italia. Joe Hart estaba en su mejor momento y él lo sabía. Mientras Andrea Pirlo se preparaba para lanzar el penalti, Hart vibraba de energía, con la lengua afuera, agitando los brazos, rebotando, bueno, hacía de todo para distraer a los lanzadores de penalti. Y Pirlo lo presenció todo. Y bueno, dijo que, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, Hart, yo voy a cobrar el penalti. Y luego, con un toque sutil, metió el balón justo en el centro de la portería. Una panenca, de las mejores de la historia del fútbol, la verdad. Han pasado años y todavía recordamos este impresionante penalti. Mira cómo lo cobra. This is Pirlo. Oh, how cheeky is that? The float. What a penalty Uf, that qué is! locura. La verdad es que fue una humillación increíble. Pero bueno, ahora que hemos llegado al top 5, prepárate porque veremos los momentos más increíbles en la historia del fútbol. Veremos penaltis que la verdad son tan impresionantes que vas a querer ver este video una y otra vez. Vámonos con el puesto número 5, muchachos. Vamos allá. Cuando Neymar empezaba su carrera en el Santos, ya operaba en una frecuencia diferente a la de cualquier otro futbolista del planeta, y durante ese periodo desarrolló una técnica de penalti que, francamente, era injusta para todos los involucrados. Se acercaba al balón con normalidad y luego hacía una pausa a mitad del disparo, obligando al portero a reaccionar antes de que el balón se moviera. Una vez que el portero reaccionaba, ya era demasiado tarde. 5 penaltis consecutivos, 5 goles, 5 porteros diferentes, el mismo resultado en todas las competencias. Los videos se viralizaron rápidamente y adivina qué, la FIFA convocó una reunión de emergencia y prohibieron este truco para siempre. Básicamente nerfearon a Neymar. Wow, Neymar, lo que hiciste. Pero bueno, en el puesto número 4, sin embargo, veremos a un portero que decidió fastidiar a Zlatan Ibrahimovic y al final la pasó bastante mal. En el derbi entre el Inter de Milán y el Milán, Julio César estaba furioso porque Ibrahimovic iba a lanzar un penalti. Entonces César hizo algo sorprendentemente atrevido. Se acercó directamente a Zlatan y le dijo a la cara: sé a dónde vas a tirar por el centro. Llevando a cabo toda la táctica psicológica, toda esa guerra, bueno, el tipo se quería meter en la mente de Zlatan. It's a massive moment in a war of words, mind games from Julio César. These guys hate each other. Inter and AC. Zlatan simplemente escuchaba y no reaccionó. No parpadeó, no sonríe, el tipo solo mira a la portería. Y ¿sabes qué? Retrocede y luego mete un pedazo de gol. Y le dice a Julio César: bueno, habla ahora, payaso, habla ahora. ¡Qué locura! This in the Milan derby, Ibrahimovic, no doubt about it. 27 goals in Serie A and none. Pero bueno, César, esas cosas pasan. Vámonos al siguiente puesto. Vámonos a ver a Emiliano Martínez, que es uno de los mejores porteros en la historia de los trucos psicológicos. Vamos allá. En las semis de la Copa América se enfrentaban Argentina y Colombia, y el partido se decidió en penaltis. Martínez, pues, dijo ese día que iba a ser el protagonista, y Yerry Mina iba a ser el villano. En el momento en el que Mina toma el balón, Martínez ya está frente a él y le empieza a decir de todo. Se le metió en la cabeza, le dijo un montón de frases. Sinceramente, el tipo no podía hablar más porque es que le dijo de todo. Y Martínez, adivina qué, se lo comió. Le detuvo el penalti a Yerry. Qué locura, la verdad. Uno de esos penaltis que siempre vamos a recordar. Pero bueno, en el puesto número 2 veremos a Salah, que eligió el escenario más importante para delatar a su compañero. Vámonos al puesto número 2. Se esperaba que la final de la Copa Africana de Naciones en 2021 entre Egipto y Senegal fuera una locura. Mané contra Salah, dos gigantes africanos enfrentándose cara a cara.
A los 5 minutos del partido, Egipto concedió un penalti. Mientras Mané se preparaba para lanzar, su compañero de Liverpool, Salah, le dijo a su portero a dónde iba a lanzar Mané. ¡Qué locura! Molesto por esta acción, Mané también intentó desconcentrar al portero, señalando la misma dirección, pero el portero egipcio ya estaba concentrado. Sin embargo, Mané no iba a permitir que su compañero le hiciera eso. Así que cuando el partido se decidió en la tanda de penaltis, él se encargó del último lanzamiento que le dio a Senegal el trofeo. El tipo se vengó. Pero bueno, chicos, ahora sí, llega el momento del penalti más humillante de la historia del fútbol. Vamos al puesto número 1. Veamos el penalti más impresionante. Temporada 21-22, Benzema estaba en su prime y el tipo está arrasando con todos los equipos de Europa y va camino al Balón de Oro. Es posiblemente el mejor jugador del mundo y el Real Madrid es el club más temido del continente. Entonces viajan a Osasuna, no al Barcelona, no al Bayern de Múnich, a Osasuna, y su portero decide que hoy es el día en que se iba a convertir en leyenda. Minuto 51, Benzema se dispone a lanzar, el portero apunta a la izquierda y luego se lanza a la derecha para atajar. De acuerdo, estas cosas les pasan incluso a los mejores jugadores, qué locura. Pero bueno, te reagrupas, sigues adelante, dejas que tus compañeros se encarguen del siguiente, excepto que 7 minutos después el Madrid tuvo otro penalti y Benzema quería volver a lanzar y adivina qué. El mismo portero, 7 minutos después, le hace otra atajada impresionante. Como resultado, Benzema se convirtió en el primer jugador en fallar 2 penaltis en un solo partido de la liga desde el 2006. Y no fue contra un gigante de la Champions ni contra un rival de locura, con todo respeto, ¿no? Fue contra un portero cualquiera, en una tarde cualquiera. Pero la verdad fue una tajada impresionante. Y eso nos dejó uno de los momentos más impresionantes de la historia del fútbol. Y por eso, este fue el penalti más humillante de la historia del fútbol. Pero por muy humillantes que hayan sido estos penaltis, no son nada comparado con lo que algunos jugadores comen, ¿sí? Porque hay jugadores que comen unas cosas, Dios mío, increíble, muchachos. Haz clic en el siguiente video para ver lo que realmente comen los futbolistas. Y quédate en el canal y suscríbete porque siempre vamos a subir videos. Muchachos, nos vemos. Adiós.